buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a Entre Colegas. Este es un espacio de la Vicerrectoría de Docencia que coordinamos con el Programa de Desarrollo Docente y UdeArroba, ¿cierto? Que son instancias de la Vicerrectoría. Debo decirles también que Entre Colegas se ha pensado como una estrategia también de formación y de acompañamiento a los profesores de la universidad, pues lo que no implica que estudiantes, personal administrativo y otras personas cercanas a nuestra institución puedan participar de él, pero lo hemos pensado para los profesores universitarios como una manera de complementar el proceso de formación que han comenzado también con UdeArroba en asuntos del orden, si se quiere, técnico, en el uso de herramientas. Entonces lo que buscamos es a partir de estos otros espacios poner en común temas y problemas de interés para los profesores que puedan inspirarlos y proponerles otras maneras de interactuar, de acompañar, de seguir acompañando a sus estudiantes en los espacios virtuales. Entonces, en nombre de la Vicerrectoría, les doy la bienvenida a Entre Colegas, a la charla de hoy sobre pensamiento narrativo y analéctica, que vamos a tener pues como invitada a la profesora Nancy Ortiz, quien lleva un buen rato trabajando alrededor de la narración, ¿cierto? Ya ahorita nos va a ampliar un poco más acerca de su hoja de vida, de dónde viene, cuál es el vínculo con la universidad, por qué el interés en este tema, ¿cierto? Esa será la manera de romper el hielo en esta conversación, porque lo perfilamos sobre todo como es una conversación. La idea, digamos, originaria entre colegas tiene que ver con que sea un espacio para conversar, para que un colega que tiene un tema de interés para compartir con los demás pueda compartirlo y llevar a cabo una conversación a partir de la cual se generen ideas para fortalecer los espacios de formación que actualmente estamos apoyando con medios y TIC. Entonces, la profesora nos va a presentar su charla durante unos 40 minutos o hasta 40 minutos y luego tendremos un espacio para que conversemos con ella. Lo pueden hacer o levantando la mano, nosotros asignamos la palabra, o quien lo desee también puede hacer la pregunta por el chat o por la herramienta que ofrece Zoom y yo la comunicaré al final. Quiero también pedirles a los participantes, de ser posible, registrar sus comentarios sobre la charla en el chat, porque esto nos sirve a nosotros como material para la campaña que lleva por nombre También Entre Colegas. Seguramente muchos de ustedes han estado recibiendo en estos días algunos mensajes, e-card con algunos recursos, con la campaña de Entre Colegas. Entonces, los comentarios que se hagan en este espacio van a nutrir eso que también para nosotros es una estrategia de acompañamiento a los profesores. Profesora Nancy, bienvenida a la cuarta charla ya de Entre Colegas. Qué bueno tenerla con nosotros esta tarde conversando de narración. Cuéntanos entonces de dónde viene, de qué facultad, cuál es el vínculo con la universidad, el interés con este tema. Y bueno, le doy la palabra. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Me oyen? Sí, se escucha bien. Bueno, muy bien. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a la Vicerrectoría de Docencia, a Leandro también por hacerme esta amable invitación para conversar entre colegas. De plano ya la invitación genera de alguna manera como esa complicidad de nosotros, aunque aquí pues yo sé que puede haber estudiantes, puede haber egresados, pero entiendo que muchos tal vez están inquietos con el tema de la docencia o que ya son maestros y pues en ese sentido pues también somos colegas. Como dijo Leandro, mi nombre es Nancy Ortiz, María Nancy Ortiz Naranjo. Ya creo que son más de 15 años en la Facultad de Educación. Desde el año 2006 hago parte de un grupo de investigación que se llama Somos Palabra, Formación y Contextos. Y en el marco de este grupo de investigación coordino una iniciativa que se llama el Taller de la Palabra.
Es una iniciativa que articula actividades de docencia, investigación y extensión en una pregunta precisamente por la palabra oral y escrita, pero en una indagación fuerte por el tema humanístico, ¿cierto? Una problematización también de qué es lo humano, de qué implica lo humano a la hora de hablar del lenguaje, y pues en ese sentido lo que voy a conversar, lo que voy a compartirles hoy, hace parte de esa indagación que obviamente no he hecho sola, es un equipo de trabajo, un colectivo que piensa y no solo piensa, también actúa y entonces es en el contexto de esta iniciativa que quiero compartir. Vuelvo a insistir en la invitación sobre entre colegas, entre la confianza, y pues me atrevo en medio de esa confianza pues a plantear pues una primera propuesta para la charla, y es, vamos a asumir que el maestro universitario, que el profesor universitario, el docente, tiene una formación de base, ¿cierto? En la universidad pues encontramos pues en todas las facultades ingenieros, matemáticos puros, sociólogos, médicos, etcétera, que por X o Y razón terminan en el campo de la docencia universitaria, esto seguramente muy ligado a su ejercicio investigativo, y pues encontramos, vuelvo a insistir en el tema de la confianza, podemos hablar en confianza, que muchos de ellos o muchos de nosotros no nos reconocemos o no solemos reconocer nuestra actividad pedagógica, nuestra labor, nuestro oficio también de maestros, porque está esa formación de base que desde luego pues es fundamental, uno no puede enseñar lo que no conoce, lo que no le apasiona, lo que no investiga, pero que es importante poner también en tensión cuando se piensa en ese otro papel del maestro. Y yo quisiera entonces, en medio de la confianza, proponer no solamente la posibilidad de que el docente universitario, independientemente del campo de formación en el que esté, se reconozca a sí mismo como profesor, como maestro y ante todo como narrador. ¿En qué sentido narrador? En el sentido en el que no está tomando unos objetos de las disciplinas, de los campos científicos en los que trabaja y los está transponiendo de una forma mecánica y aséptica en un campo de formación, sino que finalmente lo que él comparte con sus estudiantes, los materiales que elabora, todo esto hace parte, vuelvo, insisto, no de una transposición mecánica, sino de una elaboración de un saber. Y de un saber que él también pone en diálogo con su experiencia de mundo, con las metáforas con las que él creció, con las que lo formaron, no solamente a nivel educativo, sino también cultural y social. Y en ese sentido, voy a usar una expresión que puede sonar no muy en el orden del aséptico, pero contamina ese saber en aras de construir un puente con ese otro que está allí, que es estudiante, sí, que ya no es un niño, que tal vez no tenga que hacer el ejercicio didáctico que se haría en primaria, en secundaria, en el ámbito de la escuela, pero que es un sujeto, y que es un sujeto con el que dialoga, que vuelvo, insisto, genera un puente para que ese estudiante llegue a ese conocimiento o a ese saber científico, porque pues como bien lo dice José Ortega y Gasset, uno no enseña las ciencias, uno provoca y genera unas condiciones para que el otro se autoforme también en las ciencias, en las artes, en los discursos. Entonces, parto de eso entonces para provocar el tema de la narración y para provocar el tema entonces también de la reflexión acerca del maestro. Entonces les voy a compartir una breve presentación. Acá está, compartir. Que decidí llamar Pensamiento Narrativo y Analéctica hacia la construcción de comunidades de interpretación. Cuando, la voy a poner completa. Cuando le di el título a la... Quisiera confirmar si les está, si está rodando. ¿Sí? Sí, lo vemos bien. Cuando puse el título, bueno, era lo que quería expresar, lo que quería compartir, pero después me puse a pensar, wow, son tres categorías bien
complejas, bien intrincadas, pensamiento narrativo, analéctica y comunidad de interpretación. Y bueno, y pensé que eso daría pues como para un seminario completo de un semestre o de un año, pero yo creo que lo que hoy ante todo pretendemos hacer es provocarlos. Mostrar también otras posibilidades de formación que están también en el ámbito de lo académico, ¿cierto? A veces cuando se habla de lo narrativo, la gente dice, no, es que esto no es tan académico, no, tal vez esto también es academia, hace parte de otra academia, que tal vez no tiene que ver con algunos de los estándares pues, que están impuestos o que están, digamos, sobre la mesa y que hacen parte de las políticas públicas, pero que en definitiva son también académicos. Me voy a ayudar con la presentación con algunos apartados de un texto que he venido preparando porque como es tan poco el tiempo y me conozco, sé que muy posiblemente empiezo a desviarme y no termino. Entonces voy a hacer algunas lecturas en voz alta, comentadas, para ayudarme con esta charla. Bueno, legendaria de la literatura universal, pues yo creo que todos o la hemos leído, bueno, es una obra muy extensa, pues es una compilación de una cantidad de relatos, ahorita pues vamos a hablar un poquito de eso, o por lo menos hemos oído hacia ella o hemos visto imágenes, y pues bueno, para hacer como spoiler de la obra, en definitiva, pues es la historia de un sultán que presencia la infidelidad de su esposa, la mata y decide a partir de esta infidelidad desposar cada día a una doncella, a una virgen, y mandarla a decapitar al día siguiente, ¿cierto? Estamos hablando en el momento en el que llega Sherezada, que es el personaje y la gran narradora de toda la obra, en el momento y se enfrenta a su padre, que es el visir mayor, y en contra de la voluntad de su padre decide pues exponerse y casarse con el sultán, pues estamos hablando de que ya se habían decapitado 3000 mujeres. O sea, el riesgo de muerte era ineludible y en definitiva el acto de valentía de Sherezada es un acto político porque pues estás intentando salvar la vida de un pueblo. O sea, no es solo su vida la que está en juego, sino la vida de un pueblo. Ustedes saben que pues un pueblo sin mujeres desaparece. Entonces, es bien interesante lo que sucede acá porque cuando Sherezada está ya en las cámaras reales, le pide al sultán que por favor le deje ver por última vez a su hermana. Él accede, entra la hermana y como ya todo estaba preparado, hacía parte pues como ya de un plan, la hermana le pide a Sherezada que cuente un cuento. Y ahí empieza todo, ¿cierto? Sherezada narra por toda esa noche y justo antes de que amanezca, deja abierta la narración. ¿Por qué sucede esto en las mil y una noches? Porque, pues como ya varios de ustedes seguramente saben, la estructura narrativa del texto tiene como la misma forma de estas cajitas rusas, las matrioscas, en donde uno abre una caja y de repente se encuentra otra caja dentro y abre la siguiente caja y encuentra otra caja dentro. Pues finalmente, esa es la estrategia narrativa, estrategia de poder además en el interior de la historia de Sherezada. Dejar el relato abierto, dejar el deseo del otro en vilo. De alguna manera lo que hace Sherezada es prometer el final de una historia y de hecho al día siguiente continúa la historia, pero justo antes del desenlace abre una nueva historia. Uno de los personajes del relato cuenta un sueño, cuenta algo que sucedió y se abre una nueva historia y así se van 1001 noches. Entonces quiero compartirles algo que hace ya varios años escribí, es muy corto y que hace parte de una publicación del grupo de investigación de Somos Palabra. Es un texto que se llama Escritura del Devenir y que publicamos en el 2014. Dice así:
Sherezada salvaguarda su vida y la de las demás mujeres de su pueblo, por medio de historias, atrayendo y cautivando la inclemente mirada del rey con palabras que anuncian 1001 veces que serán más dulces y deliciosas la próxima noche, si su majestad le permite vivir para hacerlo. La imagino, suspendiendo el tiempo con su decir en diferentes tonos y ondulaciones, suspendiendo el miedo, conteniéndolo en la voz, en la revolución completa de su vida como nudo en la garganta. Ante la implacable mirada del poder, Sherezada responde con otra forma de poder, que perpicaz y agudo le recorre los músculos, produce movimientos estudiados en sus cejas, un inteligente entrecerrar de ojos en el momento exacto para pausar y detener el tiempo hasta la próxima palabra. Perpicaz y agudo circula por su sangre, revelándole cuándo bajar, solo en la medida justa la cabeza, cuándo virarla de manera delicada y desde esa posición saber levantarla, saber decir con la palabra y el gesto. El susto paralizado en la respiración, la narración como bomba en el pecho. La imagino apresando el miedo en su tacto, en el temblor de los dedos, en el delicado ademán que sabe dejar en vilo, que prolonga eternamente el relato para que lleva al otro a decir, por Alá, no voy a matarla hasta que haya oído la continuación de su historia. Bueno, recrear esta escena legendaria de la literatura universal pues nos permite volver a experimentar precisamente el carácter vital de la narración. Allí en el relato de Sherezada, allí donde el único desenlace aparentemente posible es la muerte, el relato abre la vida. O sea, el relato de alguna manera, en este caso, funciona también como un ejercicio de poder. Se trata entonces, en verdad, de una experiencia límite, de una salida creativa, o sea, de poder, pero también que implica la creatividad, la creación. Es una salida también sagaz, nada ingenua, porque es también un ejercicio de poder. Bueno, en este sentido, me parece importante plantear una idea de lo narrativo en el contexto también de lo analógico. Estoy mirando ahora una idea de lo narrativo en términos amplios, o sea, entender la necesidad de narrar, pues que está precisamente en un movimiento cognitivo analógico, en el que ejercemos una violencia frente a la realidad, violencia en el sentido en el que la realidad está allí, los hechos están allí, y cuando narramos lo que hacemos es tomar esos hechos, convertirlos en acontecimientos y darles un sentido, sentido en su acepción de dirección, en la idea de que llevamos el relato por un camino y no por otro, ¿cierto? Y la realidad no es, escuché en algún momento, no es una autopista larga, es ni continua, ni ascendente, ¿cierto? Es una cantidad de hilos enmarañados y con el relato saco uno de esos hilos, ¿cierto? Y hago una trama, elaboro una trama y le doy dirección a la realidad. Entonces, de algún modo también el relato funciona como una manera de conjurar nuestro miedo de la realidad, nuestra sensación de peligro frente a lo real. El mito fue eso, el mito sigue siendo eso, seres humanos arrojados en la realidad, cantidad de situaciones, ¿cierto? En el momento en el que el ser humano mira la vida con ojos de asombro, descubre evidentemente que no es el centro de ese mundo, que no es, digamos, el rey del mundo, sino que la realidad abruma. Entonces la palabra llega como una posibilidad de conjurar ese miedo y ese peligro que representa la realidad. En ese sentido, pues las culturas han construido, y pues aquí voy a usar una expresión de Jerome Brunner, fortalezas, castillos, o sea, con la palabra, con la narración, al intentar nombrar eso que es la realidad, se valen de imágenes ya conocidas para nombrar lo nuevo, ¿cierto? Y fijémonos que de alguna manera así es como opera el lenguaje y así es como opera el lenguaje infantil. Yo llamo algo
no sé cómo nombrarlo, y lo primero lo que me valgo es de la semejanza. ¿Qué se parece en el mundo de lo que yo conozco, en el mundo de mi convencionalidad? ¿Qué se parece a eso nuevo que estoy habitando? Y pues ese nombrarlo es como si fuese, como lo decía hace un momento, como una especie de conjuro para que no me aceche o para dominarlo, para dominarlo. Entonces las culturas, de acuerdo con Brunner, en un texto que se llama Realidad Mental, Mundos Posibles, las culturas llegan incluso a construir castillos y fortalezas tan grandes con sus narrativas que llega un punto en el que se sienten, puede ser respaldadas, tranquilas, en cierta línea de confort con esas narrativas. ¿Por qué? Porque aceptan en un consenso, en un convenio, en un pacto, como diría Nietzsche, en un pacto social, en un pacto de paz, que eso que están nombrando efectivamente se llama así. Esa es una posibilidad, ¿cierto? De atrincherarse, de aferrarse a lo que hemos nombrado y no querernos mover de ahí. O está la otra posibilidad de Cherezada, de vivir en esa tensión constante, de estar abriendo siempre el relato. Abrir el relato es abrir la tensión, por eso la trama se llama trama, ¿cierto? Porque viene también además de esa metáfora textil, en donde si no hay algo que anude todos esos hilos que queremos poner en las secuencias del relato, si no hay algo que anude, pues entonces no hay trama. Esto lo digo porque eso tiene implicaciones también a nivel no solo epistémico, sino político. ¿Qué concepción tenemos de la realidad? O sea, si pensar desde este plano analéctico, analógico, metafórico, narrativo, pensar que en efecto las narrativas se tejen desde diferentes puntos de saber y de poder, desde regímenes de verdad, fondo, por más que escarbemos, nunca vamos a encontrar una verdad absoluta o el gran relato, el que sí fue verdadero. O sea, esto tiene serias implicaciones sociales y serias implicaciones incluso emocionales. Pues lo pienso para este momento. Si lo que yo creía que era realidad era lo que estábamos viviendo hace 3 meses, y si mi mente, mi cuerpo y ánimo solamente estaban preparados para que eso fuera lo real, esa narrativa en la que me atrincheré o simplemente pues me quedé quieto, entonces claro, se desmorona más fácil el castillo y entre más alto y entre más pesado, más duro da, más descalabra. Entonces creo que esto es muy importante porque no es solamente algo que tenga que ver con cómo hacemos más dulce o cómo hacemos más interesante o más grato el trabajo con los estudiantes, sino que esto también lleva aparejado todo un dispositivo epistémico y político de formación de sujetos. Entonces, en efecto, narrar, pues dice Brunner, es una acción profundamente popular que en repetidas veces, tengo que estar mirando la obra, que en repetidas veces, pues Brunner la llamó la moneda corriente de la cultura y que corresponde como conjunto analógico a la lectura del mundo que esa cultura puede hacer perdurar. O sea que trabaja las líneas de pensamiento narrativo, de investigación narrativa, bueno, de pronto no es lo que ciertos dispositivos que han adaptado, es esa idea de pensamiento narrativo, lo han adaptado al ámbito, por ejemplo, de la metodología de la investigación. Bueno, tal vez no coincida siempre con lo que ahí se esté planteando, de que es un trabajo solo pues como con narrativas, con tomarlo como una técnica o como un instrumento para obtener información. No, esto rebasa el orden de lo metodológico, de las técnicas, obviamente que lo incluye, pero lo rebasa porque tiene que ver incluso con concepción de realidad, con concepción de representación. No falta el señor de las papas y de la cebolla. Entonces, dice precisamente Brunner en ese texto que ahorita mencionaba, Realidad Mental, que en un acto de magna los seres humanos levantamos castillos, construimos complejos mundos para significar, para dar sentido e interactuar con los otros dentro de nuestra cultura. Entonces, para este autor, el saber contenido en las narrativas constituyen castillos tan reales, tan sólidos como los creados por la ciencia. Asimismo, el arte crea mundos posibles mediante la transformación metafórica del ordinario y lo dado convencionalmente.
Bueno, vuelvo a la presentación. Como les dije hace un momento, es muy difícil profundizar en cada uno de los conceptos, pero bueno, que sirva pues también para provocarnos. Y pues aquí quería compartirles esta cita de Edgar Garavito, un profesor fallecido en 1999, fue profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y pues en un libro que se llama Escritos Escogidos, muy atravesado por su contacto con la obra y pues de hecho con la asesoría y dirección de Gilles Deleuze y también de Michel Foucault, en este libro plantea que pues de alguna manera la universidad actual, la universidad contemporánea, todavía está muy incidida por la episteme moderna. Una episteme moderna que tiene una concepción concreta de ciencia, ¿cierto? Atravesada por lo lógico, profundamente atravesada por esa imagen cartesiana de las ideas claras y distintas que deben traducirse en unas proposiciones lógicas que no pueden dar lugar a la contradicción ni menos a la aporía, ¿cierto? Una ciencia moderna que además está bien segura de su diferenciación con la literatura, con la ficción, ¿cierto? Y con otro tipo de manifestaciones artísticas, o sea, pareciera pues que eso es evidente, pero en otros momentos no lo fue así, ¿cierto? En Las palabras y las cosas, ahorita vamos a hacer una muy breve alusión, se muestra cómo hay unas diferencias fundamentales entre la episteme clásica y la moderna, por ejemplo. Entonces, de acuerdo con esta perspectiva que asume Garavito, que es una perspectiva discursiva, lo que llamamos lógico y que fundamenta y articula el discurso científico, pues tiene que ver precisamente con una verdad demostrada gracias a la relación de significación que guarda con un corpus teórico que le sirve de caja de resonancia. Solo que tales teorías demuestran la verdad por la articulación de la proposición con otras proposiciones de las que la primera es concluida. Sea por el camino inductivo, sea por el camino deductivo, el discurso privilegia articular la ciencia y por lo tanto la verdad en la modernidad es el lógico. Y el lógico en el donde A más B es igual a C, ¿cierto? Luego A tiene que ser diferente a B. Cuando yo propongo una relación analógica, es otro el asunto. A es como B, para usar también el como si de Paul Ricoeur. La relación con la representación no es una relación de reflejo. O sea, la palabra que está nombrando esa realidad no la está reflejando. Está buscando otras imágenes cercanas, semejantes, conocidas, para que esta limitada cognición humana pueda acercarse a eso nuevo que está conociendo. Entonces es otra la relación entre el referente y la palabra que lo nombra. Es, aquí pues no nos da el tiempo, pero para pues hacer la referencia que creo que es necesaria, es lo que plantea en los 3 tomos de Tiempo y Narración Paul Ricoeur, ¿cierto? Es una relación con el referente que es construida, una relación construida de forma metafórica a través de imágenes. Entonces, pues aquí viene algo pues que choca, porque bueno, podríamos mencionar a muchos autores, yo he querido también mencionar acá autores colombianos, me parece también importante eso, reconocer el saber que se produce a nivel local y que obviamente está en diálogo con el internacional, pero también entonces quiero resaltar el trabajo del profesor Alfonso Cárdenas Páez porque es precisamente quien en Colombia ha hablado de analéctica. Y lo que nos muestra es que la analéctica hace parte del terreno de las posibilidades. La semejanza, la creatividad, la lúdica, la magia, el mito, la estética, la metáfora, la narración. Puesto en esta situación, el hombre conoce de manera sincrética y rebasa los límites del mundo conocido para ejercer su capacidad creadora, poética, expresiva y estética. Jerome Brunner, en un texto que se llama La fábrica de historias, dice algo fantástico, dice: lo paradigmático
es del orden de del modo indicativo. Pues hagamos un repaso básico de gramática. O sea, lo que se puede articular en un pasado, en un presente y en un futuro. Lo que fue, lo que es y lo que será, ¿cierto? Incluso ese será no está en el orden de lo posible, sino lo que será o lo que va a ser, pero no hay como desvío. Poner que lo narrativo, que lo analógico está en la vía de lo subjuntivo. El modo verbal subjuntivo es lo que puede ser, es el modo de lo hipotético, es el modo del paréntesis, ¿cierto? Del desvarío, es también el modo del deseo. Con el modo subjuntivo también se expresa el deseo. Entonces esto es bien importante, o por lo menos para mí lo es, porque deje de compartir ya, ¿sí? ¿Sí? Para mí es bien importante por algo, porque parece ser, o sea, en estos momentos en los que estamos viviendo, parece ser que en este instante las prioridades de muchas personas, de muchos de nuestros estudiantes, se han venido moviendo. Tal vez ese discurso lógico, que es un producto de todo un proceso que ni siquiera ha sido lineal o netamente lógico, se convierta en palabra muerta. O sea, tal vez en este momento en el que la prioridad para muchos es ver cómo se van a resolver necesidades básicas, primarias, hacerle frente a la angustia, hacerle frente a esa sensación de que se desbarató la narrativa en la que esta persona había construido como toda su proyección de vida, ¿cierto? En ese momento en el que tales valores en los que se había fundamentado determinada relación de saber, de poder económica, en este momento en que tambalea todo eso, tal vez un discurso lógico como el producto ya de un pensamiento final, no como el proceso de la pregunta, del enigma, del acontecimiento, sino ya el producto final enunciado en una proposición lógica, tal vez para estas personas, para estos estudiantes, para nosotros mismos, tal vez sea palabra muerta. El tema de la pandemia, lo que nos hace todo el tiempo, nos ha pues, ponernos de cara a la muerte y ponernos de cara a la realidad de nuestra finitud y de nuestra fragilidad. Entonces una palabra muerta en este momento resbala, o sea, ¿cómo encontrar posibilidades como maestros de que ese saber que estoy planteando, de ese saber que intento comunicar, pues, del que elabore una narración a partir de mi experiencia con la ciencia, con las disciplinas, cómo hacer que ese saber lo conecte con la vida? No me estoy refiriendo a cómo lo hago más ameno, más bonito, no. ¿Cómo recupero el contacto que siempre tuvo ese saber con la vida? Porque siempre, cualquier saber que se produce en el ámbito del humano, parte del humano. O sea, nada es meramente técnico. La técnica es humana, la técnica la hacen los humanos y es lo que los humanos hacemos con ella. Entonces, creo que esto tiene implicaciones importantes porque es también cómo nos conectamos con ese acontecimiento del saber. O sea, no es la idea de oponer lo lógico a lo analógico. Vamos a verlo ya en el cierre. Ya voy a empezar el cierre, es que no he podido ver bien la hora. Está acá, ¿cierto? ¿Cómo ver entonces que tal vez esos dos universos, esos dos mundos, lo lógico y lo analógico, no se oponen, no son contradictorios, no son mutuamente excluyentes? O bueno, puede que haya contradicciones, pero la contradicción es posible si abrimos, digamos, los ojos también para comprender la vida en su complejidad. Y pues aquí hice una selección muy rápida de algunos autores, pues realmente podría ser pues como una síntesis de cada uno, pero no es la idea, de quienes han encontrado que realmente hay una conexión entre esa dimensión analógica y la producción científica, que de hecho
en el proceso científico operan muchas racionalidades, que no hay una racionalidad científica, la instrumental, no, que operan otras racionalidades que impulsan, que sostienen y que incluso llevan a un desenlace en un proceso investigativo, pero que las retóricas autorizadas para plantear esa producción investigativa, pues niegan, de algún modo desconocen o ignoran todo eso que se da allí. Y pues no voy a referirme a ninguno de estos autores, pues la idea es pasarles como toda la bibliografía, pero todo esto viene también de Nietzsche, de un texto que Nietzsche escribe en 1873, que publica en 1873 y que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, y en el que plantea que la metáfora y el concepto no son dos opuestos, no son el blanco y negro, no. De hecho, plantea que la metáfora es la madre del concepto. O sea, que el concepto es una metáfora petrificada, una moneda que olvidó o a la que se le gastó su troquel. O sea, un concepto es una metáfora que olvidó que era metáfora. Entonces no es tan loco pensar esto, no es tan loco pensar que la docencia, que lo que estamos haciendo ahorita, pueda conectarse con la vida, pueda conectarse con las imágenes más cotidianas, con las imágenes en este momento también, ¿por qué no?, más perturbadoras, más tétricas, incluso si se trata de ciencias básicas, incluso si se trata de un saber muy técnico, metalenguaje muy avanzado, hay experiencias y puedo también compartir experiencias locales, incluso a nivel de Colombia, de profesores, de facultades, por ejemplo, de ingeniería o de ciencias básicas, haciendo este ejercicio de poner su saber en contexto, de ponerlo en trama, de conectarlo con la imagen. No quiere avanzar. Listo, entonces, según esto, hay un ámbito de encuentro donde se borran los límites, esto lo dice Alfonso Cárdenas Páez, un ámbito en el que lo lógico y lo analógico se entrecruzan, configurando el terreno en el que transcurre la vida humana. O sea, finalmente de esto se trata, ¿cierto? De la vida humana, lo que está en juego y se nos olvida siempre con la producción de saberes, la vida humana, donde la praxis del hombre se hace efectiva y coincide la heterogeneidad. Este ámbito es un buen indicio desde donde se puede plantear el problema de la diversidad. Y esto lo dice Brunner. Esto lo dice Brunner, muy en la línea también, pues que pronunciaba hace un momento, utilizando las palabras de Cárdenas Páez, dice, sin duda podemos convivir con ambos mundos. El paradigmático, austero, pero bien definido, y el narrativo, lleno de oscuras amenazas. Es más, es precisamente cuando perdemos de vista la alianza entre ambos que nuestras vidas pierden su sensibilidad para la lucha. Bueno, en las, digamos, peticiones que nos hacían para esta conversación entre colegas, nos pedían unas recomendaciones. Y bueno, me cuesta, ¿cierto? También, como concibo mi ejercicio investigativo también como una narración, me cuesta al final dar la recomendación, ¿cierto? O en el caso pues también de lo que sucedió con las moralejas en la Edad Media, pues cuesta. Pero por supuesto que sí quisiera dejar una provocación, algo en el aire, que pudiese quedar resonando y que sea el pretexto para volvernos a encontrar en otro momento a seguir conversando de este tema. Esta provocación, o sea, más provocación que recomendación, se me vino precisamente en estos días pensando o recordando en el origen del artículo científico. Resulta que en 1622, en un momento bien interesante, ¿cierto? De un resurgir en relación precisamente con ese nombrar la realidad, con decir la realidad, se fundan dos academias, dos sociedades de científicos, una en Londres y otra en París, ¿cierto?
para comunicar sus hallazgos científicos utilizaron un sistema de correo de confianza que ya se usaba en varias cortes europeas para intercambiar correspondencia diplomática y la denominaron República de las Letras. Pues eso me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque esto significa que las primeras revistas científicas, o los primeros textos, los artículos, los que ahorita son los papers, que todos tenemos que escribirlos, pues para que nuestros grupos de investigación puedan acceder a un ranking, pues resulta que el tatarabuelo de esos papers, de esos artículos científicos, pues eran cartas, o fueron cartas, o las tatarabuelas más bien, fueron cartas. Cartas que escribían científicos que estaban distanciados y que querían compartir su actividad investigativa. Pero además la particularidad de estas cartas era que en ese momento no tenían problema en escribirse en primera persona. De hecho, por la importancia de la observación en ese momento, hablar en primera persona era testificar, hice el experimento, ¿cierto? Y el resultado, doy fe, doy prueba de que observé y de que efectivamente funcionó el experimento con este método determinado. Entonces no había problema hablar en primera persona, de hecho se hablaba en primera persona y se cuidaba el estilo literario. O sea, se cuidaba escribir bonito, se cuidaba escribir una carta, tenía un emisor y un destinatario. Esto me parece muy esperanzador porque, bueno, no vamos a volver a 1600, pero pensar que una actividad que se ha puesto tan altamente tecnocratizada como es escribir artículos científicos en los grupos de investigación, en el marco de las investigaciones que hacemos, pensar que el origen o que la genealogía de estos artículos está en el género epistolar y en la necesidad de contacto y en la necesidad de creación de comunidad de interpretación, me hace pensar que es posible todavía conectar esos dos mundos, el mundo lógico y el mundo analógico. Un mundo en el que se producen saberes, se producen artefactos, sí, se hacen patentes, pero en el que hay seres humanos pensando esa relación de eso concreto con un todo, pues que nunca va a ser total, eso lo tenemos claro, solo arrancamos una hebrita de esa gran maraña que es la realidad, pero que nos permiten conjurar también el miedo a la autodestrucción, por ejemplo. Entonces, bueno, dejo acá, quiero agradecerles, realmente para mí es muy difícil ser concreta, pero bueno, hice mi mejor esfuerzo. Gracias. Profesora, muchas gracias. Pues yo creo que todos hemos disfrutado mucho de las palabras de esta tarde de hoy, hemos quedado provocados. Yo creo que esa es una buena precisión para entre colegas, no hablar de recomendaciones, sino de provocaciones. Es finalmente lo que aspiramos a generar en estos 40 minutos, ¿cierto? El desafío de los 40 minutos tiene que ver no solamente con provocar a los profes, sino también con propiciar espacios cortos, ¿cierto? En un momento en el que estamos agobiados con la cantidad de webinar que hay y de cursos y de más de la mitad del día o todo el día frente a una pantalla, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de esas provocaciones al final y de la posibilidad también que queda aquí planteada de continuar el diálogo con la profesora en una nueva versión de Entre Colegas que esperamos que continuemos el próximo semestre, ¿cierto? O en uno de los espacios del programa de desarrollo docente. En fin, ya miraremos cómo. Yo pienso también importante precisar aquí que Entre Colegas, recurriendo un poco a sus palabras, aspira a ayudar a hacerle frente a la angustia también, ¿cierto? Este tipo de temas que fortalecen o complementan la formación en el uso de herramientas para los profes, tienen que ver un poco con eso también, ¿cierto? Con reivindicar la labor formativa y lo humano de esa labor, sobre todo. La narración entonces ahí, o la literatura, las artes, las humanidades, pues en general, tienen muchos aportes que hacer en este momento. Este es un excelente momento para recordar esa relación que usted planteaba entre docencia y vida, ¿cierto? Hubo alguien que nos hizo una apreciación y me parece importante leerla.
Bueno, nos dice la profesora Claudia Arcila Rojas. A la luz de este paisaje reflexivo, podríamos acercarnos a nombrar la ceremonia del aula como una escena narrativa donde el maestro actúa la vida. Es una pregunta. De alguna manera imitamos la vida a través del relato, dándonos el derecho a transmutar la realidad y por ende a posibilitar otras imágenes vitales. Y Marisela nos hace una apreciación, dice, muy cierto, acercarnos a la palabra como posibilidad de conjurar ese miedo a la realidad y a la autodestrucción. No sé si ampliamos a partir de estas dos intervenciones, profe. Pues hay algo, digamos que el autor de cabecera para una discusión de estas, creo que sigue siendo por Riquet, por el trabajo que hace, pues su erudito trabajo acerca del tiempo y la narración, sí mismo como otro, la metáfora viva, en fin. Él hace una cosa bien interesante y es que problematiza la relación con la representación. Y creo que siempre que hablemos de narrativas, siempre habrá que volver a esa discusión sobre la representación, porque si no, eso va a hacer que en muchas socializaciones de tesis, de trabajos de grado, un evaluador o alguien que quiera confrontar, de repente esté confrontando desde otra posición de la representación. Y en ese caso, entonces, pues va a ser un diálogo de sordos, en el sentido, bueno, de dos personas que tal vez no tienen condiciones para escucharse mutuamente. Entonces, Riquet, pues a propósito de las bellas palabras de la profe Claudia Ercila, pues Riquet retoma esa idea de representación, reactiva la idea de representación de Aristóteles. ¿Cómo qué? Como esa representación de la tragedia griega. O sea, es una representación performática, no es una copia, no es la mímesis como una copia idéntica. Esto es muy importante, o sea, no es la palabra reflejando la realidad, no podemos reflejarla, o sea, Nietzsche ya lo planteó, o sea, es ingenuo pretender que yo nombro las cosas y que así son a través del tiempo y a través de los espacios. Entonces, esa idea de representación de Aristóteles es muy interesante porque no es copia, sino producción. Y tiene mucho que ver precisamente con una metáfora teatral, o sea, la representación como eso, como una puesta en escena. Y los maestros, finalmente, somos eso también. Cuando entramos al aula, también hacemos eso, representamos lo que nosotros sabemos de la realidad. Entonces eso me parece grandioso porque además nos relaciona a nosotros con nuestro cuerpo. Es como si el maestro no tuviera cuerpo y lo que está haciendo es transportando los objetos de la ciencia y volviendo los objetos escolares como si fuera una cosa mecánica y autómata. Y no es así realmente. No puede ser así. Nosotros representamos y me encanta esa metáfora teatral. Yo quisiera preguntarle algo. Eh, con la implementación de las tecnologías, pues en alguna medida siempre las hemos usado para algo, pues para el correo electrónico con los estudiantes, para almacenar documentos, no sé, en una carpeta en Drive, en fin, pero ahorita digamos que nuestra relación con ellas es mucho más cercana y dependiente si se quiere. Y yo creo que todos nos hemos visto en la obligación, en el ejercicio de cambiar algo en nuestra práctica, ¿cierto? Y como para que la identidad de nuestras áreas y de nuestra relación con el saber no se pierda incluso en esos entornos virtuales. No voy a decir qué he hecho yo, me gustaría saber qué ha hecho usted. Pues primero entrar en crisis, porque la primera sensación de estarle hablando a una pantalla es absolutamente extraña. O sea, en las primeras clases, y aquí también me pasó en algún momento, pues me siento ridícula hablándole a una pantalla y hace que me desconcentre, que me desconecte. Pero desde luego que esta incomodidad hace parte de eso, hace parte de una nueva realidad. No quiero ser fatalista, no quiero decir que ya es una realidad que arrasó con lo anterior, no. Habrá que hacer toda la triple mimesis, todo el proceso de inicio, nudo y desenlace para ver en qué va a parar esto. Pero en mi caso,
me ha dado súper duro, porque además soy una profesora histriónica, me gusta mirar a los estudiantes, me gusta aplaudirle en la cara al que se está durmiendo, y ese contacto para mí es muy necesario, entonces estar hablando frente a una pantalla ha sido bien difícil. Si lo digo yo, bueno, yo realmente no estoy muy joven, pero sí he tenido más relación con esto. ¿Qué les podrá estar pasando a personas de pronto de otras generaciones? Debe ser traumático, debe ser angustioso, deben estar sintiendo que ya no saben cómo ser profes. Entonces creo que todo esto hace parte de eso y que definitivamente tenemos que flexibilizar las formas y los tiempos, porque esto nos va a tomar mucho tiempo digerirlo. Bueno, aquí también tenemos otra intervención. Muchas gracias, profesora Nancy, por su exposición. Me gusta mucho que rescates la relación entre el epistolario y la creación científica o creación de mundos, donde el sujeto es importante en la escritura, asunto que se ha perdido en la escritura académica. Por ejemplo, las cartas de Freud son bastante ilustrativas para dar cuenta de la formación de su pensamiento y la creación del psicoanálisis. Es como una escritura con alma y con puño y letra. Exacto. Y es analógica, porque entonces entendemos que ese sujeto que escribió esa carta, que eso que escribió no es generalizable, que está situado, que está en su propia trama y que hay que entenderlo en la instancia de esa propia trama, o sea, que hay que entenderlo en su juego. Y eso es lo que realmente activa el pensamiento analéctico, que yo no entienda las cosas de manera lógica, que coja una fórmula lógica y que la pueda aplicar a todas las situaciones que tengan, digamos, ciertas condiciones similares, sino que yo pueda desarrollar ese pensamiento narrativo de comprender hermenéuticamente eso dentro de su propia trama y después extrapolarlo a otros campos. Yo creo que eso es muy potente a nivel de formación de sujetos. O sea, qué tipo de ciudadanos estamos formando si saben aplicar la lógica, porque vuelvo e insisto, esto no es un rechazo de la lógica, por Dios, pues aquí estamos hablando de manera lógica y se necesita, es necesario. El problema está es cuando ensalzamos tanto la lógica y pretendemos o pensamos que lo analógico es inferior y que en el campo científico y que en el campo académico ese debe estar por encima, cuando, como dice bien Brunner, cuando se pierde esa posibilidad de hermandad de ambas formas que son humanas ambas, es cuando perdemos la posibilidad de lucha, ¿cierto? Y es cuando perdemos el contacto también con la vida. Creo que fue de alguna manera lo que le pasó al positivismo, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos esta última intervención, ya con esto vamos cerrando, de Diego Alejandro Restrepo Sánchez. Profesora, el pensamiento narrativo de los maestros ayuda a despetrificar, entre comillas, los conceptos y los paradigmas de la educación. ¿Qué intuiciones tiene usted? Entiendo que dice hacer eso, será hacia eso, para mover las fronteras de lo inamovible. Pues bueno, yo voy a contestar haciendo una cuñita. Sí. Porque, pues, o sea, pienso en el taller de la palabra, que es el proyecto, digamos, en el que en este momento, como decía al principio, estamos trabajando un colectivo de personas, estudiantes, profesores, egresados, y que tiene que ver precisamente con esa posibilidad de abrir un espacio en la universidad. Obviamente no podrá ser en el centro, tiene que ser en la periferia, tiene que ser en los bordes, bajo perfil, eso me parece también importante. La oscura amenaza a lo narrativo también opera en muchas ocasiones allí, en donde sea posible conectar tres palabras, ¿cierto? La palabra popular, la palabra científica y la palabra literaria. O sea, que haya un espacio, claro, en esa intersección seguramente van a saltar chispas y van a pasar cosas inesperadas. Pues bueno, bienvenidas, porque cuando la universidad se desconecta de lo cultural, de lo literario y de ese saber que deambula en otras formas de conocimiento, cosmogónicas, campesinas, populares, orgánicas, como diría Antonio Gramsci, cuando se desconecta, pierde su función, ¿cierto? Como universidad, y en nuestro caso más como universidad pública. Entonces creo que
que no sé si respondí a la pregunta del profesor, pero creo que puede ser por ahí, o sea, que podamos construir dispositivos en donde eso se ponga en tensión. ¿Y qué va a pasar? No, pues esa es la idea de la investigación, uno no sabe qué va a pasar cuando investiga. Bueno, profesora Nancy, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a las 42 personas que estuvieron allí todo el tiempo pendientes de la charla del día de hoy, a quienes participaron, ¿cierto? Profe, si nos puede dar un contacto donde puedan hacerle alguna pregunta o observación sobre la charla. Nosotros también tenemos un sitio donde pueden hacernos llegar sus comentarios sobre entre colegas en general o sobre esta charla particular, que es el correo programa desarrollo docente @udea.edu.co, y la profesora la pueden ubicar. Nancy.ortiz, @udea.edu.co, mi correo institucional. También estamos con el correo del Taller de la Palabra, proyecto.tallerdelapalabra@udea.edu.co. Bueno, no sé si quiera Muchas gracias. despedirse. Yo les agradezco mucho a todos y pues los invito a la próxima charla de Entre Colegas, que será el próximo martes 19 a las 10 de la mañana, donde vamos a hablar acerca de una defensa del trabajo autónomo en esta contingencia, ¿cierto? Que implica, digamos, trabajar de manera autónoma hoy. ¿Será lo mismo a como trabajábamos autónomamente o como concebíamos el trabajo autónomo hasta hace 4 meses? De eso conversaremos entonces en la mañana del martes. Muchas gracias y quedamos entonces entre colegas.